Y hoy nos toca ver la reactividad de estos derivados de ácido, ¿sí? Es muy importante. El tipo de reacción es sustitución nucleofílica en el acilo, ¿está bien? Acuérdense que yo les dije que todos estos derivados de ácidos eran agentes acilantes, o sea, lo que transferían era un resto acilo. Y se lo transferían supuestamente a un nucleófilo. Y habíamos visto que podía ser agua, justamente agua hacía que el ataque de agua al derivado de ácido producía el ácido carboxílico, ¿se acuerdan? Por eso era que se llamaban derivados de ácidos. Vamos a ver un poquito para comparar cómo es la cosa, porque esto también es una sustitución nucleofílica. Ustedes estudiaron sustitución nucleofílica en derivados halogenados, seguro. ¿Qué hacía? Supuestamente un nucleófilo atacaba a un carbono carbonílico para formar un intermediario tetraédrico. Acuérdense que podía ser un carbonilo de una acetona o de un aldehído, por eso está entre paréntesis esta H, ¿sí? Este hidrógeno. Y después terminaban en una adición. Esto era adición nucleofílica, ¿sí? Veíamos que, supongo que habrán visto con el doctor Postigo, la formación de ese intermediario tetraédrico para la formación en el caso de un alcohol, o a su vez esa adición de ese intermediario tetraédrico producía la eliminación de una molécula de agua y producía, por ejemplo, ¿sí? Una imina. Nosotros también lo vimos en las aminas, la reactividad de aminas, ¿sí? Y consideren que aquí la reacción, hasta acá sería adición, como había eliminación, termina siendo una sustitución, ¿está bien? Adición, eliminación, sustitución. Por eso es que la quiero comparar, porque nosotros hoy vamos a ver también sustitución nucleofílica. En nuestro caso, las moléculas de derivados de ácidos contienen también ese grupo carbonilo, pero también tienen un L. Ese L puede ser un cloruro, por ejemplo, ¿se acuerdan que eran los más utilizados? Por eso puse un cloro. Un alcoxi, un carboxilato, un amino. ¿Sí? Este L, que le pongo L porque después sabemos que es un grupo que va a salir de esa molécula. El ataque nucleofílico de cualquier nucleófilo, ya sea cargado netamente o pares de electrones sin compartir que tenga ese nucleófilo, va a ir a atacar a este carbono carbonílico. ¿Por qué? Porque está polarizado, ¿no es cierto? Y ese carbono carbonílico, ¿qué va a pasar? El par de electrones se va a volcar sobre el oxígeno. También consigo tener un intermediario tetraédrico, tal cual como en el caso de los aldehídos y cetonas con el nucleófilo. Muy bien, pero este intermediario tetraédrico no aislable va a producir un movimiento de electrones de tal forma que este L que tenía aquí, ¿sí?, se elimina. Entonces fíjense que estoy haciendo una adición y una eliminación. Por lo tanto, de una adición y una eliminación terminan siendo una sustitución. ¿Qué es lo que atacó? Un nucleófilo. Entonces es una sustitución nucleofílica, ¿sí? ¿Y en qué? En carbono no saturado o en acilo. ¿Qué se genera? Fíjense que se genera un compuesto carbonílico. Y le considero a este L, se llama nucleófugo. O sea, se va, se fuga, ¿sí? Por eso lo conocemos como grupo saliente. Eso entonces tenemos que ver que esta sustitución nucleofílica, que es en dos pasos, ¿sí? Una primera, una adición, y el segundo paso, una eliminación. Fíjense, ustedes me dirán, bueno, ¿por qué cuando ataca a un nucleófilo, a un aldehído, no se produce la eliminación de un hidrógeno o de un resto, por ejemplo, cuando ataca a una acetona?
Fíjense que ninguno, ni el hidrógeno ni la acetona, son grupos salientes. Entonces, por eso es que termina formando un intermediario tetraédrico y formando el alcohol, o a su vez después habrá otro paso de eliminación, pero es de agua, no de un grupo saliente, como lo es, o como es el caso de los derivados de ácido. ¿Está bien? Esa es la diferencia. Este L que yo puse acá realmente se comporta como un muy buen grupo saliente. Ya después vamos a ver la diferencia de reactividad entre los derivados de ácidos. Pero este L, al ser un buen grupo saliente, ¿sí?, produce entonces la eliminación de ese grupo y en total la sustitución nucleofílica. Entonces, ¿qué diferencia hay con una SN2? Ocurre en un paso, hay un ataque lateral al grupo saliente, ¿sí?, el ataque por la retaguardia. Y en la del acilo comprende 2 pasos y tengo un intermediario tetraédrico, que en la SN2 no. Como voy a ver un poquito más en profundidad este mecanismo, tengo que tener en cuenta, ¿sí?, los 2 pasos de este mecanismo, que es la adición y luego la eliminación. Y hay factores, ¿sí?, que limitan el primer paso de la reacción, que justamente es la etapa limitante de la velocidad. Fíjense que los puse en equilibrio. Vamos un poquito para atrás. ¿Ven? Este paso va a ser el que es limitante de la reacción. La reacción total, ¿no? Pero es el primer paso y es el limitante. Y la segunda etapa va a ser la eliminación. En la primera etapa, sí, tengo que tener en cuenta cosas como factores estéricos y factores electrónicos, que son los que van a mejorar o empeorar, ¿sí?, o facilitar el ataque del nucleófilo al grupo carbonilo, ¿sí? Entonces, vamos a ver qué es lo que de alguna manera favorece la adición de ese nucleófilo y qué es lo que lo perjudica. El factor estérico es el más fácil de entender. ¿Por qué? Si yo tengo que atacar a un carbonilo, un nucleófilo, estaría mejor si ese nucleófilo no tuviera impedimento para ir a atacar, ¿sí? Si yo tengo restos unidos a ese grupo carbonilo, grandes, voluminosos, le va a ser más difícil al nucleófilo atacar ese carbono carbonílico. ¿Está bien? Entonces, fíjense que la reactividad, ¿sí?, va a ir aumentando, haciéndose más reactivo, cuantos menos sustituyentes tenga, ¿sí?, vecino a ese grupo carbonilo. Bien. Entonces, conclusión, a mayor impedimento estérico, menor reactividad. Ese es fácil de entender. Tengo los factores electrónicos, entonces tengo que considerar los factores. ¿Cuáles conocen? Inductivo y mesomérico. Todos los derivados de ácido, acuérdense que están fuertemente polarizados, porque si se fijan, aparte de, acá en este caso es un halógeno, pero siempre tienen un heteroátomo. Por lo tanto, como son grupos atractores de electrones, o es un átomo el atractor de electrones, la densidad de carga positiva que existe acá es mayor que con respecto a una acetona o un aldehído, ¿sí? Por lo tanto, está bien favorecido porque tengo presencia de algo que, un átomo que está atrayendo electrones. Por eso es que reaccionan con más facilidad que lo que podría llegar a reaccionar un aldehído o una acetona. En el caso de un cloruro de acilo, ¿sí?, o un cloruro de ácido, como quieran, vamos a ver cómo se estabiliza el reactivo, se le dice sustrato, con respecto a lo que se forma, el producto. Entonces, voy a, como siempre, si yo consigo estabilizar al reactivo, quiere decir que ese reactivo no va a reaccionar fácilmente. Si consigo estabilizar el producto, voy a obtenerlo más fácilmente. Bueno, entonces vamos a ir
por los sustratos. Si quiero estabilizar esta molécula, lo único que ya sé, el factor y los inductivos van a provocar que la reacción ocurra más fácilmente. Si escribo el efecto mesomérico, o por lo menos escribo las estructuras resonantes de estos, veo que pares de electrones, lo único que podría hacer es volcarse sobre este enlace y este par de electrones volcarse sobre el oxígeno. Como verán, la carga del oxígeno la puede sostener, pero se me ocurre que, ¿qué pasa? Que tengo un cloro con carga positiva. No va a ser favorable, entonces esta estructura no va a contribuir al híbrido de resonancia, por lo tanto, esto no es tan estable como parece. Por supuesto que entonces, ¿qué va a hacer? Va a reaccionar para formar un intermediario tetraédrico, ¿sí? Ya por lo pronto ya podemos decir que los cloruros de ácido van a ser más reactivos. El efecto inductivo obviamente que actúa y activa el grupo carbonilo, y lo que va a pasar es que como va a atacar más fácilmente, estabiliza al intermediario de reacción, que es el intermediario tetraédrico. ¿Qué pasa en los ésteres y en las amidas? Lo mismo. Efecto inductivo, sí, lo hay, porque es un átomo electronegativo. ¿Estamos? Por lo tanto, estaría más favorecido. Igualmente, fíjense que es diferente la electronegatividad que tiene un halógeno con respecto, por ejemplo, al nitrógeno. Por lo tanto, ya podríamos decir que dentro de los derivados de ácidos, el que sería más reactivo sería el derivado de ácido, el que tiene el halógeno, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque aparte, acuérdense que no tenía una estructura muy contribuyente cuando hacía su efecto, o sea, ponía de manifiesto su carácter mesomérico, ¿no? Fíjense esto, acá también puedo escribir, el oxígeno tampoco le va a gustar quedarse con carga positiva, pero puede soportarlo más y mucho más todavía que lo que puede soportarlo el halógeno, ¿sí? Entonces, aquí el inductivo para los dos es positivo, digamos, hace que sea más fácil el ataque de nucleófilos, pero por efecto mesomérico le gana, ¿sí?, a ese efecto inductivo y da un producto de partida que está más estabilizado, puede soportar más esa carga positiva el átomo electronegativo. Si yo tengo un compuesto aromático, fíjense que este compuesto aromático puede estabilizarse de esta manera. Y fíjense que, ¿qué pasa? Puedo escribir varias estructuras. Van a ser contribuyentes, todas ellas. Por lo tanto, un compuesto aromático con respecto a un compuesto alifático, ¿qué va a pasar? Va a ser más estable el sustrato, por lo tanto, ¿qué va a ser? ¿Más reactivo o menos reactivo? Menos reactivo. ¿Está bien? ¿Se entiende? Entonces, por ejemplo, si yo tengo un derivado de ácido, por ejemplo, cloruro de acetilo, es más reactivo que el cloruro de benzoilo. ¿Está bien? Lo mismo pasaría con un éster, lo mismo pasaría con una amida. Eso por un lado, la primera etapa, que es la limitante. La segunda etapa, que es de eliminación, es una etapa rápida y va a depender de la capacidad de grupo saliente, de ser un buen grupo saliente. Y ustedes ya conocen esto, que con el carácter básico del nucleófugo, o sea, de lo que se está yendo del grupo saliente, pueden decir que el cloruro es un muy buen grupo saliente, tengo poder hacer el orden del carboxilato, el alcóxido y el amiduro. Cada uno de estos casos serían los haluros de ácidos, los ésteres, los anhidridos, los ésteres y las amidas. ¿Sí? ¿Se entiende? Estoy analizando el grupo saliente porque estoy en la etapa de eliminación. Y este sería el orden según el carácter básico de ese grupo saliente. Y se vuelve a repetir
como buen grupo saliente lo mismo que habíamos fijado acá, ¿sí? Es mucho más fácil sacar un cloruro que sacar un oxidrilo, eso ya lo habíamos aprendido, ¿sí? O es más difícil, ¿sí?, que se elimine un grupo amiduro, ¿sí?, que un grupo cloruro. Entonces, dos factores que hacen que mi derivado de ácido, el haluro de ácido, sea más reactivo que los otros que tengo. Anhidrido, que viene ésteres y amidas. Entonces la pregunta es, ¿los ácidos serían agentes acilantes? Amén de los efectos electrónicos y en la primera etapa que tengo en la reacción, que es la etapa de adición, ¿sí?, que después vamos a ver. Si tengo que decir que tengo que ver cómo es el grupo saliente, tendría que salir un grupo que oxidrilo. No es buen grupo saliente. Si se fijan, en la clase anterior les di la obtención a partir de un ácido, la obtención de un éster, y no les di un mecanismo en donde se adicionaba el nucleófilo y después se eliminaba, ¿sí?, el oxidrilo, ese grupo saliente. Les di un mecanismo diferente de esterificación, ¿sí?, la esterificación de Fischer. ¿Se acuerdan? En medio ácido se liberaba, lo hacía con ácido sulfúrico, era una reacción de equilibrio. Sigue otros mecanismos, ¿sí?, se obtienen a partir, o sea, a partir de un ácido puede obtener un derivado de ácido, se comportaría como si fuera un agente acilante, pero no por esta mecanística, por otro mecanismo, ¿eh? Por eso les puse ahí esterificación de Fischer para que se acuerden, ¿eh? Fíjense, la reacción de un ácido con un alcohol para producir un éster tiene características mecanísticas propias y no es de este estilo, ¿sí?, como estamos viendo. Agente acilante, ácido no es. ¿Está bien? El ácido no es agente acilante. Entonces, podemos armar un orden de reactividad total en donde los derivados de ácido, ¿sí?, el haluro de ácido, es más reactivo que el anhidrido, sea más reactivo que el éster y sea más reactivo que el amino. Esto trae consecuencias, ¿sí? Y lo más interesante de todo esto es que en la naturaleza, fíjense, haluros de ácidos y anhidridos no hay en la naturaleza, los tengo que armar, ¿sí? Sin embargo, ésteres y amidas, nosotros somos ésteres y amidas caminando más o menos, ¿está bien? Entonces, fíjense que al ser muy reactivos, ¿qué pasa? No existen como tal. Reaccionaron y formaron los ésteres y las amidas. La consecuencia para ustedes más importante es que se pueden transformar de un derivado a otro derivado que es menos reactivo, ¿sí? Entonces, yo puedo transformar este haluro de ácido en anhidrido, en éster, en amida. Puedo transformar este, ¿sí?, en éster y en amida, y el éster puedo transformarlo más difícil, pero lo puedo transformar en amida, ¿sí? O sea, es una consecuencia buena, favorable. No es una consecuencia mala, es una buena consecuencia. Entonces, para que eso les quede claro, les presento este cuadrito, en donde si se fijan, el haluro de ácido, les dije exactamente lo mismo que les estaba diciendo en la transparencia anterior, se va a poder convertir en estos. El anhidrido en éster y amida y en éster en amida. Voy del menos reactivo al más reactivo. ¿Está bien? Después tenemos los factores de cada uno, ¿no? O sea, acuérdense, este R si es muy voluminoso, le cuesta reaccionar al nucleófilo, y piensen que todos deberían tener, por la presencia de estereoátomo, esa polaridad que hace que el nucleófilo sí ataque más fácilmente. Bien, visto esto, repasemos. Esto es una sustitución nucleofílica en el acilo. Quiere decir que
ataca el nucleófilo, es una adición, y la eliminación ¿de qué? De un buen grupo saliente, ¿está bien? Siempre forma un intermediario tetraédrico y después se elimina el grupo saliente. Bien, ¿por qué les digo esto? Porque tengo un montón de nucleófilos para poder atacar, ¿sí?, a este, por ejemplo, derivado de ácido. X acá no es solamente un haluro, sino que puede ser cualquiera de los derivados de ácido. Entonces, fíjense que puedo hacer hidrólisis, puedo hacer alcohólisis, o sea, tratamiento con alcohol, aminólisis, tratamiento con amoníaco o con una amina, la reducción, que es con un hidruro. Fíjense que estoy siempre nombrando, ¿qué? Nucleófilos, ¿sí? Agua, alcohol, amoníaco o aminas, un hidruro y un Grignard. Entonces, fíjense que es una arañita, como a ustedes les gusta, para ver que este derivado de ácido, independientemente que esto sea X-cloro, carboxilato, sí, lo que sea, o una amina, un amiduro, perdón, ¿sí?, todos estos van a reaccionar. Las amidas es un poquito más complicado, porque ya la amida no la puedo traspasar a, por ejemplo, a un alcohol. Se reacciona con un alcohol, porque es la menos, ¿qué?, reactiva. ¿Está bien? Pero sí sé que tanto los haluros de ácidos, como los anhidridos, o como los ésteres, conservan estas propiedades, o sea, se pueden transformar. ¿Estamos? Entonces, fíjense que de un derivado de ácido puedo obtener una amida, dependiendo de que este amoníaco sea amoníaco, que sea una amina, tendrán una amida N o NN disustituida. Cuando hago la reducción, obtengo un producto intermedio que es un aldehído y sigue el proceso hasta alcohol. Si lo hago reaccionar con un reactivo de Grignard, ¿sí?, un nucleófilo, llevo a una acetona y ustedes saben que la acetona reacciona con reactivo de Grignard, o sea que sigue el proceso. Y obviamente que la hidrólisis era lo que habíamos hablado desde el principio de la otra clase. Supuestamente se hidrolizan para obtener los ácidos carboxílicos. ¿Está bien? Entonces son todas estas que se van a repetir en cada uno de los derivados de ácidos que estamos viendo. Pero antes de pasar por qué es lo que ocurre con cada uno de ellos, porque ya se supone que lo tienen masticadito, porque vimos ahora cómo es el ataque y la eliminación. Vamos a empezar, porque no vimos la clase pasada, cómo hacemos para obtener estos derivados de ácidos, ¿sí? Y mientras vamos grupo por grupo, vamos también viendo la reactividad. La primera, para la síntesis de cloruro de ácido, es la más utilizada, es la reacción de un ácido carboxílico con cloruro de tionilo. Este cloruro de tionilo se puede reemplazar por pentacloruro de fósforo o el oxicloruro de fósforo. Pero ¿qué pasa? Cuando la reacción transcurre con cloruro de tionilo, el cloruro de tionilo es un líquido fuerte, ¿sí? Olorcito fuerte y penetrante porque va liberando ácido clorhídrico, ¿sí? Cloruro de hidrógeno. Entonces hay que trabajar bajo campana. Pero lo interesante de esto, que se forma el haluro de ácido y se liberan dos gases, ¿sí? Entonces, el producto que se obtiene es fácil de manejar y fácil de aislar, porque lo único que me quedaría es destilar el cloruro de tionilo y tengo el producto, el cloruro de ácido. La limitación que tiene es que este cloruro de tionilo, saben que puede reaccionar con un oxidrilo y formar el derivado del halogenado. Entonces tengo que tener en cuenta si en la molécula tengo presencia de esos grupos y pueden ser también sustituidos, ¿sí? Serían incompatibles porque yo solamente quiero obtener mi haluro de ácido. Entonces, fíjense, presencia de otros grupos funcionales en la misma molécula que son incompatibles, pues también se cloran. Por ejemplo, el oxidro alcohólico. Y la otra cuestión es, fíjense, esto es ácido salicílico.
Con cloruro de tionilo a baja temperatura se obtiene el cloruro de ácido. Pero con calor, o sea, en el medio de la reacción, aumenta la temperatura, por eso es muy importante sostener esta temperatura baja, se autoacila. Quiere decir que este reactivo acilante va a acilar un oxidrilo de otra molécula. Y la parte del reactivo del acilante, el agente acilante, acila al oxidrilo fenólico de la otra molécula. Entonces terminan obteniendo esto que no es obviamente lo que yo quiero, porque generalmente paso a un haluro de ácido para convertirlo, sí, cuantitativamente en otro derivado de ácido. Bueno, esto sería entonces un despropósito, porque lo que voy a obtener es la autooscilación. Eso quiere decir, reaccionan como si se dieran vueltas y se enfrentaran el cloruro de ácido con el oxidrilo fenólico, y el otro oxidrilo fenólico va, sí, a atacar al cloruro de ácido de la otra molécula. Obviamente, como es muy reactivo, un cloruro de ácido se tiene que proteger ¿de qué? De la humedad, porque enseguida reacciona, si bien el aromático será menos reactivo, se hidroliza fácilmente. Entonces tengo que trabajar bajo condiciones secas. No es tan riguroso como un Grignard, pero uno lo que hace es tratar de que no le llegue humedad a la reacción mientras que lo estoy sintetizando. Obviamente trabajo con solventes apróticos, ¿sí? Y entonces es benceno, cloroformo, dioxano. Y la acilación, y ahora estoy hablando de lo que es reactividad, fíjense que la acilación de un alcohol es enérgica, es muy fácil de hacer, pero ¿qué es lo que va a liberar? Como siempre, sí, acuérdense, nucleófilo ataca carbono carbonílico, tengo el intermediario tetraédrico, y lo que se elimina es este grupo saliente que obviamente toma este hidrógeno como protón y se libera ¿qué? Ácido clorhídrico, cloruro de hidrógeno. ¿Está bien? Entonces, generalmente lo que se utiliza para atrapar ese cloruro de hidrógeno que se está produciendo es usar una base, una piridina, usar en medio básico, hidróxido de sodio. ¿Está bien? Si mecanismo que lo puse para un alcohol, ¿sí? Si este R' fuera un hidrógeno, esta molécula, este nucleófilo sería agua. O sea que es el mismo mecanismo para que la hidrólisis de este derivado de ácido. Y si este R, ¿sí? Obviamente es un alquilo, sería la reacción de un derivado de ácido con un alcohol. ¿Está? Bien. Si tengo fenol, tengo también un nucleófilo. Pero acuérdense que ese nucleófilo, ¿qué pasa con ese par de electrones? Se están resonando en el núcleo, ¿sí? Por lo tanto, es como que no es tan buen nucleófilo, ¿no? Ese par de electrones lo tiene compartido. Entonces, a veces lo que se hace es dejarle una carga neta negativa al oxígeno de ese fenol, transformándolo, por ejemplo, en fenóxido de sodio. Como tengo carga neta, es mucho más fácil que ataque a ese carbono carbonílico, ¿sí? Del derivado de ácido, y se forma el producto deseado, ¿sí? En este caso sería un éster de fenol. Este R sería un resto fenilo. Y lo que tiene de bueno es que esta alcohólisis es que yo puedo hacer esta, acá me falta una L, alcohólisis selectiva. Fíjense, estoy planteando un alcohol secundario y estoy planteando un alcohol primario. Cuando lo enfrento con un cloruro de ácido, obviamente le pongo un medio básico, ¿sí? Acá está la formación de la sal, ¿sí? El cloruro de piridonio o piridinio, ¿sí? De tal forma que, fíjense que solamente reaccionó con este alcohol primario. Es mucho más reactivo,
Entonces se puede hacer una alcólisis selectiva y el orden de reactividad de esos alcoholes, primario, mayor reactivo que secundario, mayor reactividad que un terciario. Acá está la reacción con fenoles. Como es más lenta, lo acelero teniendo una carga negativa neta sobre el oxígeno y hace que sea mucho más reactiva. Pero, en comparación, ¿quiénes reaccionan más rápido? Los alcoholes que los fenoles. Otro nucleófilo. ¿Se acuerdan? Agua ya lo expliqué, alcohol lo expliqué, ahora queda amina o amoníaco. ¿Cuál es esa reacción? Acuérdense, aminólisis. ¿Qué va a pasar? ¿Qué reactivos puedo utilizar? Y puedo usar o amoníaco, amina primaria o amina secundaria. También se produce, ¿qué? Pérdida de cloruro de hidrógeno. Pero ¿qué pasa? Ese cloruro de hidrógeno que se va liberando me afecta también a esta amina. ¿Por qué? Porque tengo un medio ácido y tengo un medio básico. Entonces, ¿qué va a pasar? Se va a formar la sal. ¿Está bien? De esa amina. Consecuentemente, ¿qué va a pasar? Va a disminuir que la cantidad de nucleófilos. Por lo tanto, así la reacción no andaría muy bien. Sin embargo, no tiene nada que ver con la reactividad de ese haluro de ácido. Entonces, ¿qué se hace? Se hace la reacción atrapando ese cloruro de hidrógeno que se forma. Puedo hacerlo en medio alcalino, puedo hacerlo acuoso, ¿sí? Hidróxido de sodio, o puedo hacerlo en piridina. ¿Está bien? Acuérdense que lo que hace que la reacción de buen rendimiento es justamente la presencia de este medio básico. En el caso de los alcoholes, la liberación de ese cloruro de hidrógeno, ese ácido, no es tan evidente como en el caso de las aminas. Acuérdense, no es tan básico como una amina. Entonces, es mucho más fácil que la amina se protone que un alcohol se protone con el cloruro de hidrógeno que se forma. ¿Estamos? Bien. Y estos son ejemplos, nada más. Solamente para mostrarles que es, bueno, la trimetosina, que es un sedante, y para que sepan, fíjense que es una amida lo que se va a formar, ¿sí? Y será una N sustituida, ¿sí? Disustituida. Y esta es una reacción común en donde se obtiene con una amina primaria que la amida N sustituida. Si la reacción fuera con amoníaco, se obtiene, si tuviera esta reacción con amoníaco, ¿qué se obtiene? La benzamida. ¿Está bien? Una amida sin sustituir. Entonces, con agua obtengo ácido. Con alcohol obtengo un éster. Con amoníaco o aminas obtengo amidas. Y esta en particular supongo que la recuerdan, que decíamos que era acilación de Frederick. Pero acuérdense que no tiene nada que ver el mecanismo, si es un caso de acilación especial, en donde acuérdense que se formaba el electrófilo y que atacaba el anillo aromático, ¿sí? El anillo aromático lo ataca y se forma la acilación, el producto acilado. Acuérdense que necesitan sí o sí el catalizador para generar ese electrófilo. Hidruros, es el otro nucleófilo. Si hago reaccionar, ¿sí?, con hidruro de litio y aluminio, el hidruro va a atacar a ese carbono carbonílico, se va a producir el intermediario tetraédrico. Ese, ¿qué pasa? Se elimina, en este caso, el cloro como cloruro, y tengo un aldehído que no va a ser aislable. Y ese aldehído puede seguir reduciéndose hasta llegar al alcohol. ¿Está bien? Entonces, la reducción de un cloruro de ácido con hidruro de litio aluminio nos lleva a la producción del alcohol. Obviamente, ¿qué tipo de alcohol? Y primario. Sin embargo, tengo un reductor que puedo usar selectivamente para pasar a estos cloruros de ácidos a aldehídos y dejarlos en aldehídos.
y este es el triterbutóxido de litio y aluminio, muy parecido, ¿está bien? Es muy parecido, pero bueno, tiene este grupo voluminoso, el otro es el hidruro de litio y aluminio. Lo que hace, la ventaja que tiene, el mecanismo es lo mismo, pero la ventaja que tiene es que la reacción se para en la formación del aldehído. El otro nucleófilo, el Grignard. Fíjense, ataca el nucleófilo al carbono carbonílico, se produce este intermediario tetraédrico, la pérdida del grupo saliente me genera una acetona. Todo el mundo sabe que las acetonas siguen reaccionando en reactivo con el reactivo de Grignard y por lo tanto lo que se va a obtener es el alcohol. Entonces con Grignard no para la reacción, ¿sí?, en cetonas, sino que siguen hacia la formación del alcohol. Y el único, a lo mejor para rescatar, no sé si lo vieron, el reactivo de Gilman, que era un órgano cuprolítico. Igualmente van a volver a ver órganos organometálicos en Orgánica 2 y ahí se los van a seguir explicando más todavía, ¿sí? Pero quería que se fijaran que este órgano metálico es menos reactivo que un Grignard, ¿sí? Entonces también la reacción de este cloruro de ácido puede parar en la acetona. ¿Está bien? Esa es la diferencia. Ahora, ¿qué tengo que decir? Que no reacciona este órgano cúprico, no reacciona con ácidos, obviamente que con ácidos no, porque se descompone, con ésteres, anhídridos y amidas. Con el único que reacciona es con el cloruro de ácido. ¿Está? Bueno. Otro grupo. Anhídridos de ácido. Bien, hay síntesis industriales, ¿sí?, en donde yo caliento un compuesto dicarboxílico, caliento, se forma el anhídrido. Reconozcan la estructura del anhídrido, ¿sí? Acá está carbonilo, oxígeno, carbonilo. ¿Está bien? Y este ácido, ¿se acuerdan cuál es? El ácido ftálico que habíamos hablado, ¿sí?, el ortocarboxibenzoico, por decirlo así, que si lo caliento a alta temperatura con esto se llama, es lo mismo, es otro anhídrido, es anhídrido acético, se deshidrata y forma lo que habíamos hablado el otro día, el anhídrido ftálico. ¿Está bien? El anhídrido acético se lo usa mucho como deshidratante. ¿Por qué se usará como deshidratante? Porque es muy reactivo, se hidroliza y toma el agua. ¿Está bien? Está tomando el agua, entonces deshidrata, ¿sí?, formando el anhídrido que quiero formar. ¿Sí? Generalmente a veces uno tiene un anhídrido, tiene el anhídrido ftálico en un reservorio y al cabo del tiempo se va hidrolizando. Entonces cuando va a utilizarlo, no quiero tenerlo como ácido, sino que lo quiero tener todo como anhídrido. Se calienta con anhídrido acético y se pasa, es fácil, en una horita, ¿sí?, calentando a reflujo, se pasa el ácido ftálico, impureza de este anhídrido ftálico, a el anhídrido que yo quiero, ¿sí?, actuando el anhídrido acético como deshidratante. Bien, la síntesis de laboratorio que yo puedo hacer es a través, piense que estoy en un anhídrido, o sea que un haluro de ácido me puede permitir obtener el anhídrido, ¿no es cierto? Esta es una síntesis. Fíjense, tengo el haluro de ácido y ¿qué tengo acá? Una sal. ¿De qué? De un ácido. ¿Sí? Este se va a comportar como nucleófilo. Por lo tanto, ¿qué va a pasar? Y va a atacar al carbono carbonílico y el cloruro, ¿sí?, va a ser el grupo saliente. Formará entonces el anhídrido. Entonces, yo les digo, si tengo, ¿para qué quiero sintetizar? ¿Cuál sería mi objetivo sintetizar este anhídrido? Si yo tengo ya mi molécula que es reactiva,
no tiene mucho sentido práctico, porque si yo ya tengo algo, un agente acilante que es muy reactivo, ¿sí? ¿Para qué voy a obtener un anhidrido que es un poquito menos reactivo si quiero hacer una reacción de acilación? Es un método, digamos, como académico, para demostrar que se puede obtener a través de una SN, pero si yo realmente dispongo del haluro de ácido, no necesito armar el anhídrido para hacerlo agente acilante. Directamente utilizo el haluro de ácido. Entonces, por eso dice que carece de sentido práctico, pero lo que sí podemos rescatar es que si yo quiero obtener un anhidrido mixto, ¿qué quiere decir esto? Que este R y este R' sean diferentes, sí, esta reacción se puede emplear. Pero generalmente uno quiere tener el anhidrido para que sea reactivo. Entonces, si yo tengo que obtener ese anhidrido a través de un haluro de ácido, y si tengo el haluro de ácido y hago reaccionar el haluro de ácido antes de hacer toda la transformación hacia anhidrido y después, ¿sí?, utilizarlo como agente acilante. Después vamos a ver bien esto de los anhídridos mixtos del ácido carbónico, un poquito más adelante. Bien, otra vez. ¿Qué reacciones me puede dar el anhídrido? Y la diaminólisis, alcohólisis, hidrólisis, la acilación, acuérdense que también la acilación de Friedrich-Crafts se podía hacer con anhídridos, y la reducción, sí, con hidruros. Otra vez estoy que el hidruro produce como intermedio un aldehído que después se va a seguir reduciendo hasta un alcohol. Bueno, vamos de poquito. Esto ya lo sabemos, es un agente acilante más débil que un cloruro de ácido. Lo que tiene de bueno es que generalmente cuando uno quiere formar un anhídrido, ¿sí?, el anhídrido es líquido, entonces lo puedo usar como solvente, ¿sí?, polar en la misma reacción, cuando quiero hacer reaccionar ese anhídrido con un nucleófilo. Entonces lo puedo usar como exceso. El ácido carboxílico que liberan cuando estoy haciéndolo reaccionar no es ácido clorhídrico, es un ácido carboxílico. Y ese ácido carboxílico no tiene el mismo poder que el ácido clorhídrico, por ejemplo, para protonar, o si bien ocurre, pero no es lo mismo que la reacción ácido-base entre la amina y el ácido clorhídrico que se genera. ¿Estamos? Entonces es como un poco más benevolente con respecto al nucleófilo. Sin embargo, ojo, porque el ácido con la amina se forma la sal, ¿sí? Este sería el carboxilato de amonio, ¿sí? Pero esto está más bien en equilibrio, es un equilibrio ácido-base. El otro, ¿saben qué es? Determinante. Ya no hay equilibrio, se forma la sal de amonio. Acá también se forma la sal de amonio, pero esto es un equilibrio. O sea que no bloquea totalmente la reactividad del nucleófilo, como en el caso, por ejemplo, las aminas. Bueno, esto es cuestiones técnicas. Como no se libera cloruro de hidrógeno, no trabajo bajo campana. Bueno, debo trabajar bajo campana, pero digamos que el cloruro de hidrógeno es peor que el ácido acético, por ejemplo, es un líquido y queda retenido en el balón. Con un reflujo no le va a pasar nada. Y la aminólisis, esto es importante, es más fácil que la alcohólisis. Quiere decir que la reacción del anhídrido con un amino es más fácil que un alcohol, con la reacción con un alcohol. Entonces, lo que yo puedo hacer es una acilación selectiva. Si yo en la misma molécula tengo un grupo amino y tengo un fenol, por ejemplo, un grupo oxidrilo, anilina o fenol, y lo enfrento con anhídrido acético, como es
el amino tiene mayor carácter nucleofílico, puedo explicar que se acile selectivamente al grupo amino y no el oxidrilo fenólico. Entonces, obviamente le agrego que medio básico, siempre le agrego medio básico porque de alguna manera sí tengo a esto como sal. En vez de tener el ácido, por ejemplo en este caso acético, tendré la sal de ese ácido, acetato de sodio, de ese ácido. Bueno, van a hacer síntesis de aspirina el año que viene, entonces yo me adelanto. Y la aspirina, el ácido salicílico, se puede acilar, se hace medio ácido, se acila y obtengo ácido acético. La van a hacer en el laboratorio. Es muy fácil la síntesis. Esta aspirina es la aspirina, no les digo que vaya a ser la comercial, pero es de la misma manera que se obtiene. Y bueno, obviamente que en el comprimido de aspirina ya saben que viene almidón, ¿no es cierto? Porque es para uno poder administrarlo, ¿no? Es como cómo se hace ese preparado farmacéutico, por decirlo así, ¿sí? Pero bueno, van a sintetizar aspirina. Es interesante porque así por lo menos uno dice, bueno, sintetizo algún producto interesante, ¿no? Bueno, acuérdense entonces de la reacción. Esta reacción se podría hacer con cloruro de ácido, con cloruro de acetilo. Sí, pero en el laboratorio, ¿qué es más fácil? Que se produzca el ácido acético o el cloruro de hidrógeno. Para ustedes, fíjense que la van a hacer con anhídrido de ácido, porque si no liberarían ácido clorhídrico, no tenemos campanas para todo el mundo, y entonces se imaginan los vapores de cloruro de hidrógeno dando vueltas por ese reflujo. Es un calentamiento sencillo, 5 minutos como mucho, y se obtiene aspirina, ¿sí? Bueno, acuérdense que la reacción, fíjense, sí, de un anhidrido, ¿con qué? Con una amina da una amida, pero con un alcohol da un éster, ¿está bien? Acuérdense que es un éster esto, porque si no parece como que tengo el acilo, bueno, el anhidrido puedo obtener ésteres y amidas, ¿sí? Dependiendo de qué nucleófilo tenga. Fíjense, acá está, si reacciona con el amino, obtengo las amidas, y se reacciona con el oxidrilo, obtengo los ésteres. Bien, los ésteres son de gran importancia biológica, ya se los dije, igual que las amidas, y yo creo que por lo menos la palabra triglicéridos les suena, ¿no es cierto? Son ésteres, es un triéster. ¿De qué? De un ácido graso, que lo tengo acá con R, ¿sí? Pero fíjense que es un triéster de qué? De lo que sería el 1,2,3 propanotriol, en realidad de la glicerina, ¿sí? Por eso se llama glicéridos, ¿sí? Son las grasas esterificando a esa glicerina. Esto después se estudiarán muchas cosas en química biológica de estas grasas, y estudiaremos la química orgánica 2. Pero lo que quería comentarles es esto. Parece una pavada, pero es lo que medio como que los que nos comunica con la naturaleza, con lo que el medio que nos rodea. Forman parte de esencias naturales, ¿sí? Entonces le dan olorcito, ¿sí? O viene el olorcito. Si yo, por ejemplo, tuviera en la botella butanoato de metilo, tiene olorcito a ananá. El acetato de isomilo, bananas, ¿sí? Olor y sabor. El isovalerianato de isomilo, acuérdense que esto es un isobutanoato, ¿sí? De isoamilo, amilo es de 5 carbonos, ¿sí? Como si fuera pentilo. Como es isopentilo. Fíjense, manzanas, ron, naranja, azar, durazno, pera, o también miel. Fíjense que
se los puede utilizar, obviamente porque son naturales, ¿está bien? Son entonces responsables de aromas de frutos y flores. Esto no hace falta estudiárselo, sino que es una curiosidad para que tengan idea de que a lo mejor los ésteres huelen muy lindo, ¿sí? Entonces uno a lo mejor, ¿sí?, huele un éster o está sintetizando un éster y tiene un olorcito lindo, y estos en especial recuerdan a cada uno de estas frutas o flores, porque hay también de rosas, pero no sé si lo puse. No puse el de rosas. Ni que hablar del acetato de etilo, que sea un buen solvente, ¿sí? El acetato de etilo, ¿se acuerdan que también se usa para despintarse nuestro sacaesmaltes, ¿sí? Es un buen solvente, está sacando la pintura de mis uñas, ¿está bien? Obviamente que no es acetato de etilo puro, saben que viene mezclado con glicerina, un montón de sustancias emolientes para que no dañar la uña, ¿no? Y también se los usan como plastificantes, ¿sí?, para conservar los polímeros y evitar que se vuelvan quebradizos, porque si no, enseguida, si yo tengo un polímero desplazado, por ejemplo, en un piso, ¿sí?, ese polímero se puede resquebrajar. Entonces, por ejemplo, el ftalato dibutílico se usa para que no se produzcan el quiebre de esos plásticos para los pisos. Síntesis. Esta ya la vimos. Esta es la esterificación de Fischer. Un ácido con un alcohol, generalmente es metanol o etanol en la reacción de Fischer. En medio ácido saben que es un equilibrio, se obtiene el éster y agua. Estudiamos la otra clase, cómo se podía hacer para que este equilibrio se vuelque hacia la formación de productos, ¿sí? Atrapando el agua, poniendo o cloruro de hidrógeno o poniendo ácido sulfúrico que tenga menos contenido, aumentando la cantidad de alcohol, ¿sí?, usando reactivos anhidros. Bueno, esta yo considero que ya la sabemos. También puedo hacer esta, que yo estoy segura que a lo mejor también la saben, porque es una SN2. Si tengo, por ejemplo, en este caso, el butanoato de sodio, ¿sí?, la sal sódica del ácido butanoico, es un nucleófilo y puede atacar, por ejemplo, a un derivado halogenado, en este caso ioduro de metilo, para obtener el éster correspondiente, ¿sí? Fíjense el rendimiento, muy bueno. Esta reacción, a lo mejor no lo habían visto como nucleófilo, ¿sí? Bueno, ahora ya vamos abriendo un poco más el panorama de qué nucleófilo, pero es un nucleófilo fuerte que ataca a un derivado halogenado. Por lo tanto, en una SN2 se produce, en este caso, la formación de un éster. Acá les pongo un ejemplo. Nuestro bromuro de fenacilo que está puesto acá es un derivado halogenado particular porque tiene un grupo carbonilo, pero los ésteres fenacílicos son sólidos. Entonces uno puede de alguna manera reconocer, hay tabulados los ésteres fenacílicos en un libro, entonces puede reconocer de qué ácido provino, ¿sí?, ese éster fenacílico. ¿Está bien? Por eso es que está puesto acá. Pero no es más que una SN2, ¿eh? Es un derivado halogenado nucleófilo. Dentro de todos los agentes acilantes es el más débil. Un cloruro de ácido es más reactivo que un anhidrido y ese anhidrido es más reactivo que un éster. Por lo tanto, las cosas le van a ir costando un poquito más, no van a ser tan rápidas como un cloruro de ácido o reaccionar tan rápido como un cloruro de ácido o un anhidrido, ¿sí? Pero así como son más débiles, resultan ser más selectivos. ¿Está bien? Y reaccionan lentamente con nucleófilos más fuertes, particularmente el amoníaco, las aminas alifáticas, etc. ¿Para qué? Si hago reaccionar un éster
con amino, que voy a obtener una amida. ¿Está bien? Normalmente los ésteres que se utilizan para hacer esta reacción son ésteres etílicos, ¿sí? O metílicos, porque son los que son más fáciles para obtener ellos mismos, ¿sí? O sea, con una reacción de esterificación con metanol o etanol, es barato el etanol, el metanol, obtengo el éster y después lo hago reaccionar con la amina correspondiente, ¿sí? Fíjense que se obtiene alcohol y ese alcohol se puede destilar, es un líquido. ¿Y qué hace? Y bueno, se obtiene mayor rendimiento, acelera y completa más la reacción de acilación al grupo amino. ¿Está bien? Puedo hacerlo reaccionar con un grupo alcohol, un nucleófilo alcohol. Y esta reacción se conoce como transesterificación. Es intercambiar este resto, ¿sí? Este resto, vamos a hacer resto acilo, por otro alcohol, ¿sí? Al formar un éster, pero fíjense que la cadena carbonada es más grande, ¿sí? Es mucho más fácil hacer, me van a decir, y bueno, pero ¿por qué no obtengo del ácido con un alcohol pentílico? Porque es más fácil hacer la transferencia, ¿sí? En medio ácido para obtener el éster que directamente hacerlo reaccionar con ese alcohol que es más largo y tengo menos, o sea, tiene que atacar, acuérdense que tiene que atacar, es más difícil, ¿está bien? Es más larguito. Así que los ésteres reaccionan frente a un exceso de otro alcohol, en este caso, ¿sí? Alcohol pentanol, por catálisis ácida. Necesito esa catálisis ácida e intercambian entonces el resto acilo. Este sería el proceso de alcólisis. ¿Está bien? Fíjense que la que se da más fácilmente es la formación de ¿qué? De la amida. Y esto me quiero detener 2 segunditos. ¿Por qué? Nosotros habíamos visto la síntesis de ¿qué? Del éster y que producía agua. Y yo les dije que esa reacción es una reacción de equilibrio. O sea, que la hidrólisis de un éster en medio ácido es una reacción de equilibrio, ¿sí? Por lo tanto, tengo que tratar de desplazar el equilibrio hacia la formación del ácido correspondiente. Lo mismo que hacía para la obtención del éster, lo mismo tengo que hacerlo para hacer la hidrólisis del éster. Como es un equilibrio, ¿sí? No es cuantitativo. Se emplea para la hidrólisis de un éster lo que se conoce como la reacción de saponificación. La saponificación significa una hidrólisis alcalina. ¿Y por qué le doy tanto interés a esto? Porque al formar, ¿sí? El producto de hidrólisis, como estoy en medio alcalino, lo que se obtiene es la sal del ácido. Y ustedes saben que esta sal de ácido está, ¿sí? Estabilizada por resonancia. ¿Se acuerdan cuando hablamos de acidez? Sí, que dijimos, bueno, si se estabiliza ese carboxilato, ¿quiere decir que es más ácido? Bueno, esta sal que se produce va a estar estabilizada, por lo tanto ya ahí no tengo más equilibrio, ¿sí? Es una reacción irreversible, cuantitativamente paso el éster a la sal y luego lo único que tengo que hacer es acidificarlo. ¿Está bien? Se obtienen mejores rendimientos cuando hago una hidrólisis alcalina que una hidrólisis ácida. ¿Está bien? Esto es importante. Después van a ver que con la hidrólisis alcalina se pueden determinar, si se acuerdan, la estructura del triglicérido. ¿Sí? Tengo los ácidos grasos, ¿sí? Que están esterificando la glicerina. Bueno, fíjense que si yo le hago una saponificación,
puedo después estudiar los ácidos grasos que tienen ese triglicérido, ¿sí? Yo si hago una hidrólisis ácida y voy a tener un equilibrio, no voy a saber. Sin embargo, cuando le hago una hidrólisis alcalina, obtengo cuantitativamente esos ácidos grasos que después puedo seguir estudiando y saber si son saturados, no saturados, ahora que estamos todos tan de moda con los ácidos, ¿sí? Los omegas, ¿no? 3, 6, 9, bueno. ¿Qué pasa si se produce la hidrólisis alcalina de una lactona? ¿Se acuerdan lo que era una lactona? Era un éster interno, se dice así, o sea, se había formado un éster con un ácido y un alcohol, ¿sí? ¿Qué pasa si yo hago la hidrólisis alcalina? También, si hago la hidrólisis voy a tener un ácido y un alcohol, pero en la misma molécula, es eso, fíjense en eso, obtengo, ¿sí?, al ácido y al alcohol dentro de la misma molécula. Reducción, o sea, ¿sí? Fíjense que yo siempre les dije que íbamos a utilizar el hidruro de litio y aluminio. Fíjense este método, yo puedo hacer hidrogenación 200 a 400 atmósferas, hay un poquito de presión, ¿no es cierto? Tengo que usar un catalizador, que eso no sería lo más problemático, y una temperatura alta. Este método no es un método para realizar en un laboratorio. Nosotros no contamos para aumentar 200, 400 atmósferas, jamás. ¿Sí? Entonces esto lo usan, es un método industrial. Pero bueno, se da la hidrogenación catalítica. El catalizador es el cromito de cobre. Los pongo como para que tengan idea de que supuestamente eso se utiliza en la industria. ¿Nosotros qué hacemos? La reducción con hidruro de litio y aluminio. Otra vez el hidruro, ahora otra vez, ¿se van fijando? Cada una de las reacciones siempre se forma el intermediario tetraédrico y después se va el grupo saliente que le corresponde. En este caso el grupo saliente sería un alcóxido. ¿Sí? El nucleófilo, ¿cuál va a ser? El hidruro. Fíjense que no se detiene en aldehído, sino que sigue reaccionando y obtengo un alcohol. ¿Está bien? La reducción entonces de un éster me conduce a la formación de alcohol. Y acá tengo un ácido, bueno, el éster metílico del oleico, ¿sí? Por eso se llama oleato de metilo. Y también le hago la reducción y fíjense qué lindo, la reducción es selectiva ¿para quién? Para el grupo éster. El doble enlace no le pasa nada con el hidruro de litio y aluminio. No reacciona. Ahí está la lactona, ¿sí? Este es el éster dentro de la misma molécula, este éster cíclico. Cuando se produce la reducción, el ataque será en este carbono carbonílico, como cualquier nucleófilo para estos casos. Pero la eliminación, ¿sí?, no se da porque estoy dentro de la misma molécula. El producto que obtengo yo de este éster cíclico con hidruro de litio aluminio, este agente reductor, es el diol correspondiente, ¿sí? Fíjense que este oxidrilo que está aquí es el que viene de acá. El primario, es el que viene de ese carbonilo de la lactona. Así como habíamos visto que una reducción selectiva que podíamos hacer o más débil era con el triterbutóxido de litio y aluminio para llevar un haluro de ácido a aldehído, aquí también tenemos un reductor selectivo que se le dice dival porque es el hidruro de diisobutil aluminio, ¿sí?, que hace que las condiciones de reducción sean más suaves y se ve al éster hacia la formación del aldehído, ¿sí? Acá les puse un ejemplo, ¿sí? 2-metilpropanoato de etilo que llega al 2-metilpropanal, ¿sí?
Las condiciones son un poquito más complicadas, pero menos 60 grados se puede conseguir en el laboratorio. Y luego acuérdense que se forma todo un complejo con aluminio y en medio ácido, ¿sí? ¿Qué pasa? Se hidroliza, eso lo vimos en ácido, ¿sí? Con la reducción de ácido, ¿se acuerdan? Entonces en medio ácido se hidroliza y termina obteniéndose el aldehído correspondiente. Les marqué en dónde terminaba este hidruro en la molécula. ¿Qué pasa cuando hago reaccionar un éster con un reactivo de Grignard? Otra vez, un nucleófilo. ¿Qué pasa con ese nucleófilo? Ataco el carbono carbonílico, el intermediario tetraédrico, se va a perder que ese alcóxido, ¿sí? Como sal de magnesio bromo, y obtengo la acetona. La acetona sigue reaccionando y termino por obtener el alcohol. Fíjense que si es para ponerlo en un ejemplo. Si yo quiero obtener el trifenilcarbinol, ¿sí? Y tengo el éster, benzoato de metilo y un derivado halogenado, bueno, primero, no puedo hacer ni sustituciones, ni eso. Lo único que se me ocurre es transformar a este bromobenceno en Grignard, en un Grignard, con la reacción con magnesio en éter seco, y después atacar ese reactivo de Grignard al carbono carbonilo del éster. ¿Sí? Fíjense que obtienen un alcohol terciario. Tengan idea de eso. Acuérdense que con los cloruros de ácido me daban alcoholes primarios. Aquí me da un alcohol terciario. ¿Está bien? Y aquí está puesto como punto porque todo esto es un capítulo de condensaciones, ¿sí? De carbanión enolato, si les suena ahí en aldehídos, la condensación aldólica, ¿sí? Bueno, aquí también va a producir la formación frente a una base fuerte, este éster va a producir un carbanión y ese carbanión se va a comportar como un nucleófilo y va a ir a atacar a otra molécula de éster, ¿sí? Pero lo dejamos para mucho más luego, ¿sí? Y no ahora ni en esta materia, sino que para orgánica 2 está, pero para que se recuerden que también tiene hidrógenos alfa que son acídicos. Esto que apareció acá, fíjense que el ataque del Grignard al carbono carbonílico, pero del éster, es obviamente una sustitución nucleofílica, ¿no? Y a su vez ahora, ojo, porque aquí es una adición nucleofílica a la acetona. Perfecto. Quería... ¿Se acuerdan que les dije que un anhídrido mixto era la forma, a lo mejor, de tenerlo en el laboratorio a través de una sal y hacerlo atacar con un cloruro de ácido, ¿sí? Y yo les dije, bueno, eso no es tan importante porque al fin y al cabo tengo el cloruro de ácido que sea reactivo antes que obtener ese anhídrido. Sin embargo, les presento un método para obtener un anhídrido mixto que es bastante reactivo, ¿sí? No lo vamos a aislar y fíjense que es a través, ¿sí?, de un ácido, el ácido que tiene una reacción ácido-base con esto que es trietilamina, ¿sí? En cloroformo es el solvente, se forma la sal, reacción ácido-base, se forma la sal. Esta sal se hace reaccionar con este cloruro de ácido bastante especial, que es el cloruro de acetato de etilo, ¿sí? Cloruro de formiato de etilo, no acetato, perdón, cloroformiato de etilo sería el nombre, ¿sí? ¿Y qué va a pasar? Este nucleófilo va a venir a atacar a este carbono carbonílico. Se va a producir la pérdida de este halógeno como halogenuro, ¿sí? Buen grupo saliente. E incorporó todo este pedacito de molécula
¿sí?, de este haluro de ácido especial. Ese anhidrido tiene la ventaja, primero fíjense que los restos son diferentes, este R y este sería otro R, ¿sí? Por eso le decimos anhídrido mixto. Tiene la ventaja que frente a un nucleófilo, lo que se produce es la amida. Por ejemplo, el nucleófilo, una amina primaria, se produce la amida, pero lo que se libera es dióxido de carbono y etanol. Entonces, dióxido de carbono es un gas, el etanol es muy fácil de evaporar y sacar, me quedo con la amida y en buen rendimiento. ¿Está bien? Entonces, por eso se hace toda la vuelta. Generalmente, esto lo hacen cuando las aminas son inestables. ¿Por qué? A temperaturas elevadas. ¿Por qué? Porque fíjense que la temperatura en donde yo estoy trabajando es a 0 grados centígrados. Si la amina, si la caliento, ¿sí?, ¿qué va a pasar? Se descompone o le pasa algo, a esa amina se descompone, se obtiene un subproducto importante. Lo que hago es formar este anhídrido que sin aislar directamente lo hago reaccionar. Es un muy buen método y muy rendidor, ¿sí?, con un mayor rendimiento. Fíjense que está indicada para la obtención de amidas de biomoléculas, por ejemplo, de un péptido, de una penicilina, etc., ¿sí? Y yo, ácido lisérgico, supongo que lo conocen, y conocen el LSD también, ¿no?, que es la amida de este ácido. En la molécula del ácido lisérgico tiene un grupo que si lo caliento, ¿sí?, y trato en medio ácido, se descompone. ¿Está bien? Es un indol. Ya van a ver. La forma que hacen para obtener de ese ácido lisérgico la amida, ¿sí?, es a través de ese anhídrido mixto, porque es muy fácil de obtener. ¿Qué hacen? Ponen el ácido con tretilamina, forman la sal de amonio, de tretilamonio, la hacen reaccionar con el cloro de formiato, cloro formiato de etilo y después con etilamina. Entonces obtengo en muy buen rendimiento esto. No les estoy haciendo propaganda. Justamente la propaganda, fíjese que le estoy haciendo. Una dosis muy chiquitita produce muchas cosas que no exactamente no son, no se transforman en nada bueno, ¿sí? Especialmente la palabrita muerte, ¿no? Bueno, pero bueno, es un método que se utiliza para la obtención de ese ácido lisérgico a LSD, que es la droga. De amidas, ¿sí?, lo único que vamos a hablar, porque tiene muy poca reactividad, acuérdense, ya no se transforman en otra cosa, a lo sumo se podrán hidrolizar y les cuesta mucho más hidrolizarse una amida que un derivado de ácido, éster, anhidrido o haluro de ácido, les cuesta más, pero se puede hacer, es un derivado de ácido. Lo que sí les pasa lo mismo con los puentes de hidrógeno que se pueden formar en estas moléculas, por lo tanto, aparte de que tiene una polaridad interesante, acuérdense que va a tener un alto punto de ebullición justamente porque pueden formar dobles puentes de hidrógeno, ¿sí? Y acá está como se establece. La polaridad, ¿sí?, la tiene, ¿sí?, debido a la resonancia que tiene este grupo, ¿sí? Cuando es así, cuando está en esta estructura resonante que escribí aquí, el par de electrones se volcó entre esta unión carbono-nitrógeno y el par de electrones se volcó sobre el oxígeno, ¿no? Fíjense que aquí se formó un doble enlace. Y lo que ocurre es que no estaba estar permitida, estaba restringida esa rotación, ¿sí? Entonces, esto hace que sea polar,
que sea más soluble en agua y también que sea soluble en solventes orgánicos. Es interesante. Y de estas que están puestas acá, esta seguro que a lo mejor la conocen, que es dimetilformamida, ¿sí? O la formamida, o la dimetilacetamida, ¿sí? Se usan como solventes de reacción, especialmente porque son solventes polares apróticos. Favorecen entonces a las SN2, ¿no es cierto? Dimetilformamida es uno de los que se usa fácilmente para hacer, o sea, frecuentemente para hacer las SN2. Tengo que hablar de tautomería. Ustedes saben lo que es tautomería, es la moderación de un hidrógeno como protón y corrimiento de un doble enlace. De la formamida, par de electrones, ¿sí? Digamos como que este hidrógeno migra ¿a quién? Al oxígeno, ¿sí? Y se corre este doble enlace. Si se fijan, tiene una forma de imida, ¿sí? De imina, pero como viene de la amida es una forma imídica, ¿sí? Eso hace que le cambie a veces la reactividad, ¿sí? La reactividad, por ejemplo, cetoenólico, ustedes saben que más se pasa como cetona que como enol. Acá la cosa está equilibrada y a veces le cambia la reactividad esta tautomería. ¿Cómo sintetizar las amidas? No puedo sintetizarla y decir, bueno, tengo un ácido y a través de la sustitución nucleofílica de un acilo. Habíamos visto que había una reacción ácido-base, se transformaba en sal. Lo primero que ocurría no es que es el ataque nucleofílico, porque acuérdense que el oxidilo no era un buen grupo saliente, pero aparte de no ser muy buen grupo saliente, acuérdense que un ácido y una base forman una sal. Entonces, no puedo hacer reaccionar ácido carboxílico con ninguna amina ni con ningún amoníaco para obtener la amida, porque va a estar mal. Lo que obtengo es la sal de ese ácido. Pero sí, mientras que la sal lo resista, se hace pirólisis de esa sal de amonio que se generó. ¿Está bien? Sirve entonces para obtener amidas, pero es la pirólisis de la sal de amonio que se formó. ¿Qué quiere decir pirólisis? Que estoy calentando a altas temperaturas, ¿sí? Y la que vimos antes, a través de anhídridos mixtos, no la voy a repetir, pero acuérdense de repasarla. Así que ácido más amoníaco, sal. No hay amida, ¿está? Hay sal. Si a esa sal la caliento, ¿sí? A altas temperaturas, produce, ¿sí? La amida. Ojo con ese detalle. Bien, mucho menos reactivas, sirven para como unidad básica a partir de la cual se forman las proteínas. Acuérdense que las amidas son las uniones peptídicas que ustedes estudiaron cuando enganchaban un aminoácido con otro aminoácido para formar los péptidos, las proteínas. ¿Sí? La unión entre los aminoácidos es una unión amida. Es importante eso para que recuerden, ¿sí? Cuando vean proteínas, no solamente en química orgánica, sino cuando vean en química biológica, ¿sí? Cómo se hace la hidrólisis, por ejemplo, de esa proteína para que yo pueda ver qué aminoácidos le corresponden a esa proteína. ¿Está bien? Piensen que es una amida, poco reactiva. La hidrólisis debe ser mucho más severa. Si lo hago en condiciones ácidas, obviamente, si yo tengo una amida común, no estoy hablando ahora de ningún péptido, ¿sí? Ninguna proteína, tengo lo que sería la parte del ácido con la parte del amino. Si estoy en medio ácido, obviamente, ¿sí? ¿Qué voy a obtener? El ácido y el amonio, ¿sí? La sal de amonio. ¿Se entiende? Y en hidrólisis básica voy a obtener el carboxilato, ¿sí? Lo que sería el agente acilante, por decir así,
y la amina, que obviamente va a producir que la eliminación del amiduro cuando reaccione, ¿no? El agua. Pero acuérdense que esperen que ahí me equivoqué. ¿Cómo hago la hidrólisis? Con agua. El nucleófilo es el agua. De la amida tendría que liberarse una amina. ¿Está bien? Y cuando ataco el grupo oxidrilo, ¿sí?, al grupo carbonilo, el oxidrilo del agua, digamos, por decirlo así, se tiene que eliminar el ion amiduro. Acuérdense que no es tan fácil sacar un ion amiduro, no es muy buen grupo saliente, ¿está bien? Esta reducción ya la habíamos visto en aminas, con hidrolito y aluminio, y después agua. Y esto es importante. Como las amidas contienen nitrógeno, uno podría decir, entonces, si contienen nitrógeno, son sustancias básicas, porque al fin y al cabo el nitrógeno que tiene ahí es un nitrógeno que tiene pares de electrones sin compartir. Sin embargo, no son muy básicas, ¿sí? Son más bien ácidos débiles. Lo que quiero mostrarles es lo siguiente. Y esto es una amida, ¿no es cierto? Esta es NN disustituida. Este par de electrones que tiene sin compartir está en resonancia con, o sea, tengo este híbrido de resonante que también puedo escribir. Se deslocaliza ese par de electrones, ¿sí?, en el sistema pi. Entonces, si yo tuviera una amida y estoy en medio ácido, la pregunta es, ¿sí?, ¿se protonaría? ¿Se protonaría a través de este par de electrones? No. Justamente piensen que no, porque si se protona, ¿sí?, no va a haber esta deslocalización que la estabilice. Por lo tanto, si se fijan un poquitito más, cuando tengo una amida y le pongo un medio ácido, el que se protona, acá, el que se protona es el oxígeno del carbonilo. ¿Está bien? Eso es lo que quiero. Están escritas todas las estructuras resonantes para demostrar que en un medio ácido lo que se protona no es el nitrógeno, sino es el oxígeno del carbonilo. ¿Sí? Entonces, aquí, esto para mí es como muy importante, porque como eran derivados nitrogenados, piensen que también pueden tomar pares de electrones. Sin embargo, no es tan así. Más bien, estos hidrógenos son los que son acídicos. ¿Qué quiere decir que son acídicos? Que frente a una base fuerte se pueden eliminar esos hidrógenos como protón. ¿Está bien? Me otorga un hidrógeno como protón. Y si es así, se me puede estabilizar tranquilamente con corrimiento, ¿sí?, tal cual como se estabilizaba al principio la amida. Tengo carga negativa, se estabiliza en la formación, acá. Bueno, este R es un hidrógeno, ¿sí? Queda un par de electrones más y se puede estabilizar con esta estructura. ¿Está bien? Por lo tanto, acuérdense que es más bien acídica, obviamente que no es tan ácida como ninguno de los compuestos que nosotros vimos, ¿no? Frente a una base muy fuerte. Estas las vamos a pasar porque son casos especiales de amidas, ¿sí? Las amidinas y las guanidinas. Lo único es que estos restos de guanidinas pueden estar en algunos aminoácidos, ¿sí?
o en algunos grupos importantes en cuanto a actividad, guanidonios se dicen. Y estas en realidad se las quería presentar de tal forma que vieran que son bases muy fuertes, tan fuertes como el hidróxido de sodio. ¿Está bien? Pero esto es porque tiene un nitrógeno sp2, ¿sí? El que se protona fácilmente, se estabiliza por resonancia y ese grupo, esa protonación, ¿sí? Tiene la dispersión de la carga en varios centros. En este caso, fíjense que no solamente puede hacer deslocalizarse en esta parte de la molécula, sino que también en esta parte de la molécula. Y esto es lo que hace que ese sea un catión guanidinio y resulte ser más fuerte que el hidróxido de sodio. Esto algo vimos, porque es exactamente la misma transparencia que les puse con la síntesis de nitrilo. ¿Se acuerdan para qué era? Para poder hacer la síntesis de un ácido carboxílico. Yo les dije, tienen métodos específicos y supuestamente entonces, a ver, esta la habíamos visto, la deshidratación de la amida, habíamos visto que podía ser a través de una SN2, con la limitación que no puedo ser un derivado halogenado arílico, ¿sí? Y la reactividad, en realidad, estos nitrilos es parecida a lo de los compuestos carbonílicos que estuvimos viendo ahora, pero acuérdense que aquí no va a haber un leaving group, ¿sí? No hay un grupo saliente, ¿sí? Si hacíamos la hidrólisis, lo vimos, daba un ácido. Se puede reducir, ¿se acuerdan? Era un método de síntesis de las aminas. Pueden ser atacados por un reactivo de Grignard, ¿sí? De tal forma que lo que se produce es una acetona. ¿Por qué? Porque el reactivo de Grignard va a atacar y que va a quedar un carbono doble enlace nitrógeno. ¿Está? Ese carbono doble enlace nitrógeno va a ser hidrolizado y esa imina va a ser hidrolizada hasta llegar a este carbonilo. Y esta transparencia la saqué del teórico de infrarrojo, porque no me puedo ir sin dar un poco de infrarrojo. Pero acuérdense qué es lo que dice el teórico de infrarrojo. Fíjense, un cloruro de ácido, la presencia del cloro hace que esté corrido a valores más altos, ¿sí? Dependiendo de qué es lo que tenga, el valor base sería el de una acetona, 1700, fíjense que se desplazaría el anhidrido o el cloruro, se desplazarían hacia valores mayores de carbono doble enlace oxígeno, ¿sí? Y la que hay que rescatar y que tengan en cuenta es esto, el anhidrido tiene 2 picos, ¿está bien? Cosa que no lo van a tener los otros derivados de ácido. ¿Cómo distinguirlo? Es muy fácil. Este va a tener una señal de carbono-cloro, este va a tener una señal carbono-oxígeno, ¿sí? Que no va a ser la misma que la de, por ejemplo, la de una acetona. La del ácido, ¿se acuerdan que lo estudiamos cómo se difiere? Pero voy buscando diferencias, ¿sí? Esta es importante porque tengo doble señal. Y fíjense que en el caso de la amida es la que tiene, ¿sí?, menor valor de centímetros a la -1. Acá, éster, para que vean que tengo el carbonilo que es muy marcado, ¿sí? Y esta que ven acá es la del carbono, oxígeno, estiramiento con respecto al éster. Esta que ven acá es nada más que carbono, hidrógeno, estiramiento. Y el del anhidrido, solamente para que vean que es 2 picos para ese carbono carbonílico para el anhidrido. Bueno, y amidas, fíjense, esta es la acetanilida. Yo trato de que tengan los mismos sustancias que se recuerden. Fíjense, esta
Tiene el grupo carbonilo, lo tengo acá, pero acá tengo un NH, estiramiento, como si fuera, sí, lo que aprendimos en aminas secundarias, que me quedaba un hidrógeno, tenía NH estiramiento. Fíjense que esto, aunque ustedes no lo ven muy bien, esta señal está en 3290 y pico, dice, 94, si yo mal lo veo bien, ¿sí? La señal que esa le corresponde al NH, que fíjense que es nada que ver con un OH de un ácido, ¿está bien? En un éster esa señal tampoco va a estar. Y en un anhidrido esa señal tampoco va a estar, pero voy a tener dos carbonilos para mirar, ¿está bien? Como para que tengan idea de cómo ocurre la cosa. Bueno, gracias por la atención y porque me retrasé 5 minutos, ¿sí? Disculpen.